empecemos entonces, vamos a ver este otro tema que es endocrinología. Este tema es, si vitamina E largo, este es inmensamente largo. Vamos a ver muy resumido el tema de hormonas, ya, eh, ya saben que las hormonas, son estudiadas por esta ciencia que se llama endocrinología, ¿no? Que la endocrinología es el campo de la medicina. ¿Me están escuchando, chicos? Ay, caray, Sí, ¿qué doctora. hice? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doc- Sí, Ya, doctora. entonces, Sí, doctora. bien, gracias. La endocrinología, como ustedes ya deben saber, es una de las ramas de la medicina que estudia a las hormonas, ¿no? Las hormonas que son producidas por los diferentes órganos de nuestro cuerpo, las cuales, al igual que las enzimas, al igual que mejor dicho, al igual que los nutrientes que acabamos de ver, son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Muchas de estas cumplen un rol importantísimo como mensajeros químicos, por ejemplo, ¿no? Entre los temas que vamos a abordar ahora es qué es hormona, cómo está conformado este sistema endocrino, ¿no? La endocrinología, cómo está conformado, digamos, el sistema endocrino, cómo se clasifican estas hormonas, ¿ya? Muy por encima vamos a ver cómo se regulan y cuáles son los receptores, ¿no? Para poder ingresar al desglose de cada uno de los órganos que forman el sistema endocrino y cuáles son las hormonas que son sintetizadas por este sistema endocrino, ¿no? ¿Cuál es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado, principalmente está formado por glándulas. Espérenme un rato. Tengo que echar una burrera otra vez acá. Ya, ahora sí. El sistema endocrino está compuesto principalmente por glándulas, diferentes glándulas que conforman este sistema endocrino. Entre ellas tenemos a la hipófisis, que es una de las glándulas más importantes. Tenemos a la glándula pineal también. Tenemos a la tiroides como otro órgano, otra glándula que conforma este sistema endocrino. Tenemos a las paratiroides, ¿ya? Las paratiroides que también forman parte del sistema endocrino. Al timo, ¿ya? Tenemos a el estómago, incluso el estómago sintetiza algunas hormonas. Tenemos al páncreas como otra glándula importantísima. Los riñones también tienen su participación en el sistema endocrino, principalmente las glándulas suprarrenales que se encuentran ubicados en la parte superior del riñón. El intestino también participa algunas hormonas y también tenemos a las glándulas sexuales, como son los testículos en los varones y los ovarios en las mujeres, ¿no? Son todos estos forman parte de este sistema endocrino y a su vez el sistema endocrino está conectado al sistema nervioso central con una glándula importantísima como es el hipotálamo. El hipotálamo, si bien participa al sistema nervioso, también tiene una conexión funcional y también estructural con el sistema endocrino, ya que sintetiza hormonas que van a ir a regular a glándulas que forman parte del sistema endocrino. A su vez, vamos a hablar de las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son moléculas que se liberan desde diferentes glándulas o diferentes órganos, ¿no? Y que van a ser transportadas a diferentes lugares de nuestro organismo y que tienen la función de regular
no solamente células, sino también en algunos casos órganos, ¿no? Estas hormonas que son sintetizadas por glándulas y órganos que forman parte del sistema endocrino, tienen diferentes funciones en los diferentes sistemas de nuestro organismo. Por ejemplo, hay algunas de ellas que participan en la regulación del volumen, ¿no? Hídrico de nuestro organismo, de la composición del líquido, por ende del líquido corporal, perdón. También hay otras que participan en el metabolismo, como es el caso, por ejemplo, de la insulina y el glucagón, que participan en el metabolismo de los carbohidratos principalmente. Hay otras que participan en el crecimiento de nuestra célula y hay otras que participan en el desarrollo, en la respiración, en la contractibilidad muscular incluso en la reproducción, ¿no? Como estamos hablando por las hormonas que son secretadas por los órganos sexuales. Entonces, las hormonas, en resumen, son sustancias orgánicas producidas por glándulas o tejidos endocrinos que forman parte de este sistema endocrino y que por lo general son sintetizadas por ellas y van a pasar a la circulación general y ejercer su acción en otros tejidos, generalmente muy lejano al lugar donde se formaron o se secretaron, ¿no? Este sistema endocrino del que hemos hablado tiene una interconexión y muy importante y una regulación y coordinación eh, en el organismo humano conjuntamente con otros sistemas como el sistema nervioso e incluso el sistema inmunitario, ¿no? Como hablábamos hace rato, ¿no? Tiene una interconexión importantísima entre estos, ¿no? Estos dos que son el sistema inmunitario y también el sistema nervioso central. ¿Cómo se clasifican las hormonas como tal? Hay diferentes clasificaciones de las hormonas, pero una de las clasificaciones que más se maneja es la clasificación de acuerdo a su naturaleza química que tienen las hormonas. Y cuando hablamos de la clasificación de las hormonas de acuerdo a su naturaleza química, podemos ver que se las puede clasificar a las hormonas de acuerdo a su naturaleza, a la composición amina que tienen, algunas de ellas, como es el caso, por ejemplo, de estas hormonas que derivan de su síntesis, está relacionada con aminoácidos como el triptófano y la tirosina, que dan origen a síntesis de determinadas hormonas. En el caso de la tirosina, podemos ver que está relacionada con la síntesis de la T3 y de la T4, la tiroxina y la triiodopironina. También está relacionada con la síntesis de hormonas consideradas como catecolaminas, como son el caso de la adrenalina y la noradrenalina también. Y en el caso del triptófano, pues está relacionada con hormonas como ser la melatonina y la serotonina. Hay otras que tienen una característica estructural más o que derivan de proteínas o de polipéptidos o que la estructura que van a llegar a conformar son polipeptídicas, ¿no? Con más de 100 aminoácidos. A estas hormonas que tienen esta característica estructural, ahí tenemos como ser el glucagón, que hace ratito también hablábamos de ellos, la insulina también estaría dentro de este grupo. También tenemos a la antidiurética, la hormona antidiurética, también conocida como ADH, y también tenemos a la hormona de crecimiento dentro de este grupo. Las que tienen una característica de glucoproteína, que tienen una parte proteica unida a un carbohidrato, ahí tenemos a estas tres hormonas que son están
tienen bastante similitudes, sobre todo en la parte estructural. Aquí tenemos a la folículo estimulante, también conocida como FSH, la hormona luteinizante, que también es conocida como LH, y tenemos a la tirotropina, o también llamada hormona tiroestimulante, y que es normalmente llamada como la TSH. Tenemos otro grupo importante de hormonas que son llamadas esteroideas, que la característica que tienen estas hormonas es que derivan del colesterol, ¿no? Dentro de este grupo de hormonas que derivan del colesterol tenemos a la testosterona, tenemos al estradiol, tenemos a la progesterona, el cortisol, el famoso cortisol que han escuchado muchísimo ustedes, seguramente hablar de él, y la aldosterona también tiene una característica esteroidea, ¿no? Porque derivan del colesterol. Entonces, eh, es importante recalcar y volver a recalcar sobre la regulación general que tiene el sistema endocrino, que está basada principalmente entre esas interrelaciones tan importantes que tiene entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario. Y además, incluso el mismo medio ambiente puede coadyuvar a la regulación, ¿no? Es importante tener en cuenta estos mecanismos, digamos, que también coadyuvan a la regulación del sistema endocrino, ¿no? Entonces, su primera actuación, por ejemplo, generalmente cursa por terminaciones nerviosas, ¿no? En el hipotálamo, de donde partirían las órdenes para los diferentes órganos endocrinos. Y vamos a hablar más adelante del hipotálamo y van a entender el por qué se menciona esto. El hipotálamo, espérenme un ratito, y la hipófisis, que son glándulas periféricas, estos son dos glándulas que secretan estas denominadas hormonas tróficas, que son hormonas producidas tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, y son también llamadas hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisiarias. Sobre todo en el caso en ambos, la mayoría de las hormonas que son sintetizadas son hormonas tróficas. Y digo la mayoría porque no son todas. Ya que estas hormonas, ya sea hipotalámicas, e hipofisiarias, controlan el crecimiento y la función de otras glándulas endocrinas, ¿no? Y como también son controladas reactivamente por las propias hormonas. Entonces, vamos a ver esa participación tan importante que tiene. Y aquí este esquema explica un poquito eso. Por ejemplo, el hipotálamo secreta hormonas reguladoras, que son estas, hormonas reguladoras y hormonas liberadoras, hormonas que coadyuvan a frenar la regulación, que inhibe, y otras que activan la regulación. Son estas hormonas, el hipotálamo, vean ustedes, secreta esta hormona, que es una hormona reguladora de la ACTH, que es la hormona corticotrópica, que es secretada por la hipófisis. Aquí estamos hablando ya de la hipófisis. La hipófisis secreta estas hormonas, que son la ACTH, la TSH, la LH, FSH, la prolactina y la hormona de crecimiento. Y a su vez, vean ustedes, que estas hormonas están interconectadas, su regulación de ellas está interconectada con las hormonas que son secretadas por el hipotálamo, que son estas hormonas reguladoras. Veamos acá que secreta esta hormona, que es reguladora de la corticotropina. Tiene esta otra, secreta esta hormona que es reguladora de la tiroestimulante. Tiene esta otra que es reguladora tanto de la luteinizante como de la folículo estimulante. O secreta también estas que son reguladoras de la prolactina, que es una hormona secretada por la hipófisis, y tiene estas otras que van a regular a la hormona de crecimiento, que es secretada por
por la hipófisis, más específicamente por la adenohipófisis, que eso vamos a ver más adelantito. Vamos a volver a esta diapositiva más adelante. Eh, entonces, los sistemas metabólicos, como dice acá, están influenciados directa o indirectamente por el sistema endocrino, ¿no? Que a su vez, y que a su vez los diferentes tipos de metabolismo influyen también con el sistema endocrino. Y eso también es una cosa que podemos ir observando en las diferentes rutas metabólicas que hemos ido estudiando. Em, este, ya hemos hablado de esto. Las hormonas ejercen una acción muy importante gracias a los receptores que tienen las células. O sea, la respuesta de las hormonas se debe a una unión tan importante que hay entre hormonas versus receptor celular. Y cuando hablamos de los receptores celulares donde van a ir a ejercer su función las determinadas hormonas, ahí podemos hablar de que estos receptores se pueden clasificar en dos grupos importantes, como son los receptores extracelulares y los receptores intracelulares, ¿no? Los receptores extracelulares, por ejemplo, son receptores que se ubican en diferentes células de nuestro organismo y que están ubicados en la parte externa de la célula, en la membrana celular. En cambio, los intracelulares son receptores que los vamos a encontrar generalmente en el citoplasma de la célula o ya sea en el núcleo de la célula. Entonces, para llevar a cumplir sus acciones biológicas, estas hormonas tienen que unirse a ese receptor. Y dependiendo de las hormonas, estas hormonas van a tener algunas mayor afinidad por receptores extracelulares y otras lo van a hacer a receptores intracelulares, ¿no? Generalmente, de acuerdo a las características químicas que tienen las hormonas, este, aquellas que son bastante polares tienen mayor afinidad con receptores que se encuentran ubicados en la membrana plasmática, o sea, estaríamos hablando de los receptores extracelulares. En cambio, aquellas hormonas que tienen un carácter poco polar van a tener mayor afinidad por receptores que se encuentran en el citoplasma o en el núcleo de la célula, ¿no? En el caso de los receptores, vamos a ver cómo se clasifican estos receptores extracelular e intracelular. En el caso de los extracelulares, tenemos, por ejemplo, tres grupos de receptores importantes, receptores unidos a canales iónicos, ¿ya? Después estarían los receptores unidos a la proteína G, que también cumplen un papel importante. Y ahí en los receptores unidos a la proteína G tenemos los que activan, por ejemplo, la adenilato ciclasa y esta activa la AMP cíclico y tenemos otro grupo que activan a la fosfolipasa C y a la diacil y esta a su vez a la diacilglicerol. ¿Ya? Luego tenemos dentro de este grupo de los receptores unidos a enzimas, ahí tenemos a tres también, que son la guanilato ciclasa, que activa la GMP cíclico, los receptores de tirosina sinasa, según la vía YAD-STAR, y los receptores unidos a la tirosina sinasa, según la vía RAS-MAP, ¿no? Aquí en este caso, en este grupo, hemos dicho que los que tienen afinidad por los receptores, espérenme un minutito, por los receptores extracelulares tendrían a ser estas hormonas que tienen una característica más polar y dentro de las hormonas que tienen esas características tenemos las hormonas con estructuras más proteicas y polipeptídicas y aquellas hormonas, algunas de ellas que tienen esa característica amida, como son las catecolaminas. Recordemos que las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina.
Dentro de este grupo de las intracelulares, ahí vamos a tener a las hormonas que son más poco polares. Ahí tenemos un grupo importante que son las hormonas esteroideas, que van a tener mayor afinidad por el citoplasma, por los receptores citoplasmáticos. Por ejemplo, ahí tenemos a las hormonas que son producidas, están dentro del grupo de los mineralocorticoides, las que están dentro de los grupos de los glucocorticoides, las androgénicas y las hormonas que están dentro del grupo de los andrógenos y la progesterona. En el caso de las hormonas eh, tiroideas, como son la T3 y T4, estas prefieren receptores que están ubicados en el núcleo. Es el caso de la T3 y la T4. Entonces, estas serían las que utilizarían este tipo de receptores nucleares. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de las hormonas. Tenemos un listado de aquellas hormonas que utilizan receptores asociados a la proteína G. No nos olvidemos que es un receptor extracelular que se encuentra ubicado en la membrana de la célula. Ahí tenemos a los que usan a la adenilato ciclasa, proteína G, pero que usan la adenilato ciclasa. Ahí veamos la lista. Tenemos a la angiotensina 2, la calcitonina, a las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, pero receptores beta, de preferencia, no los que tienen de preferencia receptores alfa. Tenemos a la ACTH también, a la G, a la gonadotrofina coriónica humana, el glucagón, las hormonas estimulantes de la tiroide, que es la TSH, la corticotrópica, la LH, etcétera. Y dentro de este grupo, de las que utilizan a la fosfolipasa C, que también están dentro de las proteínas asociadas a la proteína G, tenemos aquí a la angiotensina 2, pero las de músculo liso vascular, las catecolaminas, aquí ya estarían las que tienen preferencias por receptores alfa, estamos hablando de la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos a las hormonas liberadoras de gonadotrofina, tenemos a las liberadoras de hormona de crecimiento, tenemos a la tirotropina, la liberadora de tirotropina, que es de la TSH, que son estas tres. No nos olvidemos que son producidas por el hipotálamo. También tenemos a la oxitocina y la vasopresina, que también son hormonas hipotalámicas producidas por el hipotálamo. Dentro de los receptores unidos a enzimas y que utilizan la guanilato ciclasa, tenemos al óxido nítrico y al péptido natriurético auricular, y dentro de este grupo que utilizan los receptores de tirosina sinasa que activan la vía YAT-STAR, tenemos a la insulina y los factores de crecimiento. Dentro de los receptores asociados a la tirosina sinasa que activan más bien la vía RAS-MAP, tenemos a la hormona de crecimiento, la prolactina y la lectina, entre algunas hormonas. Cuando hay una alteración de las hormonas, de la producción de las hormonas a nivel de las glándulas, ahí podemos ver definitivamente que va a haber dos posibilidades, de que haya una hipofunción, de que la glándula esté secretando menor cantidad, o que haya una hiperfunción, que la glándula esté produciendo cantidades exageradas de las hormonas. Y aquí vemos un ejemplo, que nos citan un ejemplo de hipofunción y de hiperfunción, y estamos hablando de la hipo e hiperfunción de la glándula tiroides, ¿no? Que a esto se le llama, cuando hay una hipofunción se le llama hipotiroidismo, y cuando hay una hiperfunción se le llama hipertiroidismo, ¿no? Generalmente la hipofunción está catalogada por una menor producción de las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Y cuando estamos hablando de una hiperfunción, estamos hablando de una secreción exagerada de estas hormonas, que son la T3 o T4, T3 y T4, o también conocidas como tiroxina, la T4 o tiroxina, y la T3, también llamada triyodotironina, que con sus abreviaturas serían T3 y T4.
4. Em, los tipos de acciones que son promovidas por las hormonas, acá podemos ver que las acciones promovidas por las hormonas pueden agruparse en 3 categorías. Entre ellas tenemos a las que se encargan de transporte de membrana, aquellas que tienen actividad de enzimas presentes en la célula y aquellas que participan en síntesis de proteína. Ah, eh, los de transporte, algunas membranas, por ejemplo, logran modificar el flujo de metabolitos o iones a través de membranas por su acción sobre los sistemas de transporte de canales iónicos. Hay otras que tienen modificación en la actividad enzimática, como veíamos anteriormente, en animales intactos o en tejidos aislados. Inmediatamente después del tratamiento con hormonas se observan cambios en la actividad de determinadas enzimas, ¿no? Son pruebas que se han hecho. Y en la síntesis de proteína, esperen un ratingo. Ay, esta cosa que se me... Ratito. ¿No? Entonces acá en la síntesis, muchas hormonas modulan la síntesis de enzimas y otras la síntesis de proteínas, ¿no? Y por ende van a actuar predominantemente a nivel del ADN nuclear, ¿no? Regulando el proceso de transcripción génica. Esta acción requiere más tiempo para manifestarse que la anterior y tiene efectos mucho más sostenidos, ¿no? Las propiedades de las hormonas, si vamos a hablar de las propiedades, podemos hablar de la actividad, de la vida media, de la velocidad y ritmo de secreción y de la especificidad, ¿no? Son algunas de las propiedades. Cuando hablamos de la actividad, vamos a recalcar que las hormonas actúan a concentraciones muy pequeñas, ¿no? Su participación el cumplimiento de la funcionalidad que tienen cada una de ellas, estos no requieren cantidades grandes para poder cumplir las funciones, ¿no? Una ínfima cantidad, como dice acá, es capaz de generar respuestas notablemente intensas, digamos, en nuestro organismo. En este sentido, se asemejan a catalizadores biológicos, ¿no? Los mecanismos de acción que generan. Eh, Generalmente, por eso, cuando medimos los niveles de hormona, tenemos que utilizar técnicas que puedan medir cantidades muy pequeñísimas, porque las concentraciones en las que éstas se encuentran a nivel del plasma siempre van a ser concentraciones del orden de los picos nanomolar, o sea, son concentraciones demasiado pequeñísimas, ¿no? O sea, tienen que ser equipos y técnicas que tengan la capacidad de medir estas cantidades muy pequeñas, ¿no? de concentración. La vida media, de acuerdo a la funcionalidad que tiene su actividad biológica, estas hormonas pueden ser degradadas y convertidas en productos inactivos, y su acumulación en el organismo puede tener efectos incluso perniciosos. Su tiempo promedio de duración de las hormonas varía de una a otra, pero vean ustedes que el tiempo de vida media, en resumen, puede durar entre segundos y días, digamos, ¿no? O sea, tienen tiempos bastante cortos. La velocidad y ritmo de secreción, en general, la secreción de hormonas no es un proceso uniforme, ¿no? Sostenido. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho anteriormente, que generalmente responde a estímulos, incluso a estímulos que son producidos por el ambiente, por el medio interno y también por el medio externo, ¿no? Como es el caso de la producción de cortisol, por ejemplo, o el caso de la adrenalina, ¿no? También que responde incluso a estímulos externos como el susto, por ejemplo, ¿no? Eh, o acá nos citan también un ejemplo de la insulina, que es promovida, la producción de esta va a ser regulada de acuerdo a la concentración de otro componente, que en este caso estamos hablando de la glucosa en sangre, ¿no?
mientras más elevada esté la glucosa en sangre, ahí se va a activar la producción de insulina a nivel del páncreas, ¿no? Y viceversa. La especificidad también podemos decir que es otra propiedad importante. Son muy específicas las hormonas. ¿Por qué son muy específicas? Porque ellos actúan, su especificidad se debe a la acción que tienen muy específica porque van a actuar en base a receptores, ¿no? Receptores que van a estar ubicados en determinados órganos diana dependiendo de la hormona de la que estemos hablando. Entonces, ese cumplimiento de la función en base a hormona receptor le da la categoría especial o le da esa especificidad tan importante a las hormonas, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Cómo se hacen determinaciones de las hormonas? Se pueden determinar por ensayos biológicos y por ensayos este, químicos, ¿no? Los ensayos biológicos son ensayos que se hacen en organismos vivos que no son aplicables a la parte de laboratorio, a la parte de diagnóstico, que es la que nosotros vemos mucho más. Sí, para ver el comportamiento de las hormonas para estudios, para diferentes estudios mucho más especializados, ¿no? O estudios de investigación. Pero en la parte de diagnóstico se utilizan sobre todo ensayos químicos, ¿no? Ensayos químicos. Entre ellos tenemos técnicas, corrientes de aislamiento y purificación, tales como por ejemplo la cromatografía. Se pueden usar técnicas como las relacionadas a la cromatografía, electroforesis, extracción fraccionada con diferentes solventes y posterior determinación de la hormona mediante otros métodos químicos mucho más específicos, ¿no? En general, tienen el inconveniente de ser estas técnicas, las que hemos hablado anteriormente, muy laborioso, y no siempre pueden ser aplicables de acuerdo a la naturaleza de las hormonas, ya que hemos visto que las estructuras tienen diferentes estructuras químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los que tienen naturaleza proteínica, entonces es importante. Uno de los ensayos que se ha visto muy utilizado en los últimos tiempos son los ensayos que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, que son los inmunoensayos, que seguramente ustedes ya han hablado de ello en la materia de inmunología. Entonces, estos inmunoensayos son los que se utilizan muchísimo en la práctica diagnóstica hoy en día. Entre ellos podemos hablar del radioinmunoanálisis, podemos hablar de las técnicas de enzimo-inmunoanálisis, o muy conocida como ELISA o EIAS, las técnicas de quimioluminiscencia, que son otras técnicas que se pueden aplicar, que son técnicas, como les digo, que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, donde aquí el antígeno va a ser la hormona, ¿no? Que se quiere medir, ¿no? Diferentes técnicas que seguramente ya las han visto ustedes en la materia de inmunología. Este, el defecto de las hormonas, estas de las que estamos hablando, de estos compuestos llamados hormonas, el defecto nos va a generar trastornos, diferentes trastornos. Entre ellos podemos ver la diabetes. La diabetes es un trastorno que, si bien es metabólico, está relacionado con la carencia de una hormona que desde luego se va a traducir en un defecto metabólico, ¿no? Una afectación a un metabolito como es la glucosa, ¿no? Al metabolismo de la glucosa directamente va a ir a afectar. Y una de las hormonas que está relacionada con esto es una de las hormonas que es producida por el páncreas, que es la insulina, ¿no? Que es la que se encarga de regular la glucosa que ingresa, que nosotros ingresamos diariamente a nuestro organismo,
y que termina circulando a nivel de la sangre. Ya vamos a hablar más adelante, seguramente han hablado en metabolismo 1, que el- la materia donde llevan el metabolismo de los hidratos de carbono, han hablado de la diabetes, ¿no? Los tipos de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, que están directamente relacionadas con la secreción de insulina, ¿no? Después tenemos el bocio. El bocio se caracteriza por un aumento del tamaño de la glándula tiroidea y por lo tanto podrían estar afectadas las glándulas que son producidas por la tiroides, como son la T3 y la T4. El hipertiroidismo, que es un aumento, se da por un aumento de la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4, y el hipotiroidismo se da por una disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Por una disfunción. El hirsutismo también se da por un exceso de producción de hormonas masculinas como los andrógenos en las mujeres principalmente. Síndrome de Cushing por un exceso de cortisol, y así podemos ir viendo las diferentes patologías. Vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo hemos dicho que es una glándula que se encuentra ubicada en la parte inferior del cerebro, como lo ven acá. Ya es parte del sistema nervioso central, pero tiene una interrelación tanto funcional como estructural con el sistema endocrino, y esta relación directa la tiene con la hipófisis, como ven acá, ¿no? O sea, tiene una relación tanto funcional como estructural con la hipófisis, que es una de las glándulas más importantes del sistema endocrino. ¿Qué más podemos decir acá? El hipotálamo secreta estas hormonas que son hormonas reguladoras, estas de la hipófisis, y otras dos hormonas que no son reguladoras, que son secretadas por el hipotálamo, pero que son vertidas directamente al espacio, a uno de los espacios de la hipófisis, que es la neurohipófisis. Entonces el hipotálamo se encarga de secretar esta hormona liberadora de la ACTH, de la corticotropina. También secreta esta hormona que es liberadora de la FSH, ¿ya? También secreta, y de la LH, perdón. También secreta esta hormona que es liberadora de la TSH, que es la tirotropina. También secreta esta hormona que es liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina también, que es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y la dopamina, que son hormonas que se encargan de regular a la prolactina, ¿no? Todas las que ven de color celeste son hormonas reguladoras que directamente tienen una relación funcional de regulación la, este, hacia la glándula de la hipófisis más propiamente. Entonces hay esa conexión directa del hipotálamo principalmente con la adenohipófisis. Quédense con ese nombre. Con la neurohipófisis no hay una regulación, pero sí hay una producción de estas dos hormonas que son la vasopresina y la ADH, y que van a ser vertidas directamente hacia la neurohipófisis, ¿ya? Eh, Estas son las hormonas que son secretadas, que las acabamos de mencionar, y aquí nos muestran su regulación directa con determinadas hormonas. Entonces, la hormona la reguladora de la corticotropina va a ir directamente a activar la producción de la corticotropina o no, ¿no? ¿Quién sintetiza la corticotropina, la tiroestimulante, la luteinizante, la folículo estimulante, la prolactina y la hormona de crecimiento? Una parte de la hipófisis que se llama, ¿qué cosa? Adenohipófisis.
La hipófisis está compuesta por dos lóbulos, un anterior y un posterior y un central, pero vamos a hablar del anterior y el posterior. El anterior es también llamado adenohipófisis y el posterior es también llamado neurohipófisis. Esos son los que estamos nombrando acá, ¿no? Entonces vean ustedes que la adenohipófisis, esta adenohipófisis o lóbulo anterior, secreta todas estas hormonas que son la ACTH, la TSH, la luteinizante, folículo estimulante, la prolactina y la hormona de crecimiento y la melanocito estimulante que no está acá. Pero todas estas son reguladas por las hormonas que son secretadas por el hipotálamo. A su vez, el lóbulo de la neurohipófisis no secreta ninguna hormona, solamente aloja estas hormonas, vasopresina y oxitocina, que son sintetizadas por el hipotálamo. ¿Ya? Vean ustedes que estas también tienen una regulación contra quién en la corteza adrenal. ¿A quiénes regulan? A los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Esta otra regula a la tiroides, a la glándula tiroides. Entonces, ¿con quiénes ejerce su acción? Con la T3 y T4. La LH y la FSH regulan a los ovarios y a los testículos, por lo tanto regulan a la producción de estrógenos, de progestágenos y de testosterona. La prolactina es otra hormona regulada por las del hipotálamo, pero a su vez la prolactina regula a la glándula mamaria, ¿no? Que es la que produce la leche materna, ¿no? Entonces también va a ir a ejercer su regulación. La hormona de crecimiento, esta es una hormona que es regulada por hormonas hipotalámicas, pero a su vez esta ejerce otras acciones, tiene una acción general en casi en todo el organismo, porque tiene que ver con el crecimiento de los huesos cortos, los huesos largos, el crecimiento muscular, pero también regula al hígado, ¿no? Con la producción de somatomedinas. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo o no? ¿Demasiada información? Están muertos ustedes, ¿no? Hola. ¿Entiende, doctora? Sí, ¿Mm? doctora. Yo pensé que no habían, oiga, ya pensé que el internet me botó. Sí, Seguimos aquí, doctora, doctora. sentí ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? demasiada información. Estamos procesando toda la información, doctora. Demasiada información. Ya, sigamos. Vamos a avanzar hipófisis, vamos a avanzar tiroides y vamos a avanzar páncreas, ¿ya? Hasta ahí. ¿Ok? Está bien, ¿Les doctora. Está bien, parece? doctora. Porque no vamos a poder ver todas las glándulas. Bien. Entonces, pero ustedes ya tienen el pantallazo general de cómo funciona, que es lo que me importa, ¿ya? Porque para aprender endocrinología tendrían que hacer una especialidad de endocrinología, chicos. Que hay especialidad en la Argentina y la especialidad de endocrinología para los bioquímicos. En el Perú creo que también hay. Bien, continuamos. La hipófisis, entonces, como yo les decía, es una también llamada glándula maestra. Y tanto la hipófisis, vean ustedes en este cuadrito, espérenme un ratingo, vean este cuadro es clave, porque si ustedes le entienden este cuadro, les va a ser fácil, les va a ser fácil captar, digamos, ¿no? Hace rato hablábamos de que tanto el hipotálamo como la hipófisis producen hormonas tróficas, decíamos, ¿no? O trofinas. ¿Por qué se le llama trófica las hormonas o trofinas? Porque son hormonas que van y regulan a otras glándulas. Por ejemplo, todas estas que son secretadas por el hipotálamo, si ustedes bien ven, ¿a quién regulan? A otra glándula. ¿Cuál es esa glándula? La adenohipófisis, ¿no? Van y regulan a la adenohipófisis, cada una en determinadas
células, que son las que se encargan de producir determinadas hormonas. Por ejemplo, esta va a ir a regular la producción de la ACTH. ¿A quién pero va a ir a, dónde va a ir a interactuar? Con la adenohipófisis. ¿Me entiende? Sino esto entonces vemos que todas estas hormonas regulan a la adenohipófisis, inhibiendo o ayudando a que liberen las hormonas, estas hormonas que las vemos acá enlistadas. A su vez, si miramos, a su vez, vamos a ver que la hipófisis también produce hormonas tróficas. Todas estas hormonas de la hipófisis son hormonas tróficas. ¿Por qué? Porque si ven ustedes van y regulan a otras glándulas. Esta va a ir y regula a quién? A la corteza adrenal. Esta va a ir y regula a quién? A la tiroides. Esta va a ir y regula a quién? A los ovarios y a los testículos, ambas, a las glándulas mamarias, esta, y la hormona de crecimiento a diferentes. Sobre todo regulan a estas glándulas, corteza adrenal o suprarrenal, tiroides, ovarios y testículos. Por ende, van a interferir en la producción de testosterona y van a interferir en la producción de estrógenos y progestágenos, van a interferir en la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y van a interferir en la producción de T3 y T4. Por lo tanto, cuando yo hablo, por ejemplo, hace rato hablábamos de los trastornos. Cuando yo hablo de los trastornos, por ejemplo, si hablo de un hipertiroidismo, ¿qué decíamos que era el hipertiroidismo? ¿Qué era el hipertiroidismo? Exceso de hormonas T3 y T4. Exacto, ¿no? Hay una mayor producción de la T3 y T4. Yo cuando veo eso, ¿qué creería? ¿Que solamente tiene que ver con quién? ¿Con quién? ¿Mm? Fue bautizado por fuego, cada uno de ellos, Con la tiroides. y lo demás no te lo puede decir. A ver, ¿quién está con su audio, por favor? Esta mañana Ahí, quiero dale un empezar power a con la un clase. Salmos. El Salmo 27, quisiera que usted acompañe a leer. Gabriela Sánchez. Muy importante, Si a como usted no le siempre, importa la palabra del clase, Señor, sálgase, por pero favor. nunca más el cielo y la tierra pasará, pero Bien, sigamos, ¿ya? Entonces veamos qué era lo que les estaba explicando. Si vemos un hipertiroidismo, creeríamos que y no sabemos todo esto, vamos a pensar que solamente se trataría de la tiroides, ¿no es cierto? Bien, entonces vean ustedes, cuando hay un problema de hipertiroidismo,